Hoy nos corresponde el capítulo 5 de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 5. El arca en tierra de los filisteos. Y dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Abdón se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Ayer aprendíamos que el pueblo de Israel fue a la guerra, fue a la batalla, y a alguien se le ocurrió llevar el arca del pacto a la guerra. El arca del pacto no era para llevarla a la guerra, tenía un lugar especial dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, y no era algo que iba a ser visto por todos, sino que una vez al año el sumo sacerdote entraba allí en el lugar santísimo y adoraba delante de la presencia del Señor allí junto al arca. Pero había una decadencia en medio del pueblo de Israel, había un nivel espiritual muy bajo, y ellos pensaron que llevando el arca que representaba la presencia de Dios en la tierra, ellos pensaron que llevando el arca Dios le iba a dar la victoria al pueblo. Ya habían caído 4,000 en medio de la batalla y se llevaron el arca como amuleto, pero el arca no era ningún amuleto. Se llevaron el arca para recibir la victoria, pero Dios los entregó en mano de los filisteos y ese día cayeron ahí más de 30,000 personas. Me llama la atención que Elí sabía que estaba haciendo mal, y dice que cuando Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque el corazón estaba temblando a causa del arca. Elí sabía que estaba haciendo mal, pero bueno, estaba allí nervioso en una situación difícil, pero el arca fue tomada. Y hoy vemos que el arca está en la casa de los filisteos. Y dice que cuando los filisteos capturaron el arca, la llevaron desde Ebenezer hasta Abdón. Los filisteos habían tomado el arca, habían matado mucha gente en medio del pueblo de Israel y tomaron el arca como parte del botín que acostumbraban las personas cuando tenían victoria. Tomaban las cosas importantes, las cosas que tenían valor, y ellos tomaron el arca pensando pues que un Dios más iban a tener ellos en medio del pueblo. Sabemos que estos filisteos eran hombres paganos que tenían no un solo Dios, tenían muchos dioses. Vemos que habla la palabra de Baal, y Dios que habla aquí, Dagón, dice la historia que este era un Dios que era parte, mitad hombre y mitad un pez, y que las cosechas los filisteos la daban pues y adoraban a este Dios por las cosechas que les eran dadas. Y cuando ellos tomaron el arca, dice ahí, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod como un premio, como un trofeo por la victoria. Y ellos pensaron, bueno, si tenemos varios dioses, un Dios más nos puede ayudar, un Dios más nos puede fortalecer, un Dios más, este Dios de los israelitas nos va a ayudar. Y ellos habían oído, porque ayer aprendíamos que ellos habían escuchado acerca del arca del pacto y de cómo Dios los había ayudado para salir de la tierra de Egipto, todas las señales, prodigios. Ellos conocían y sabían que esta arca del pacto había sido para bendición, para beneficio del pueblo de Israel. Y ellos pensaron, bueno, así como ha sido de beneficio
para el pueblo de Israel será también para nosotros. Y dice que tomando los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. O sea, querían allí compartir, que compartieran dos dioses de ellos juntamente. Pero la palabra del Señor dice que Dios no comparte su gloria con nada ni con nadie. Y dice el versículo 3 que cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. Estos sacerdotes filisteos no entendieron, quizás ellos pensaron que fue un accidente, que este muñeco Asdod se había caído y que estaba allí en tierra por cualquier situación, no entendiendo que Dios estaba manifestando a ellos, de que Dios es un Dios grande, de que Dios es un Dios poderoso y que todos los dioses son esculturas, son vanos delante de su presencia. Y en esta oportunidad el mismo Dios pues movió a este muñeco, a este Dagón, y lo puso a los pies del arca de Jehová. Dios siempre tendrá el poder y el control de todas las cosas. Hay momentos en nuestras vidas que Dios hace, que Dios actúa y nosotros no entendemos lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Así sucedió con estas personas. Ellos pusieron el arca allí en el templo de Dagón, lo pusieron junto a Dagón, pero a la mañana siguiente este Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Dios. Que nosotros seamos entendidos en lo que Dios nos está hablando, por hechos, por acontecimientos. Hoy en nuestros días, hermanos, se está cumpliendo la palabra del Señor y el Señor nos está hablando que su venida está cerca. Jesucristo dijo a la generación de su tiempo que ellos conocían el tiempo y que cuando venía el viento del sur, ellos decían va a ser calor y hacía calor, y que ellos no habían discernido el tiempo de la visitación de Dios para sus vidas. Así que nosotros seamos entendidos. Estos sacerdotes de los filisteos no entendieron que era Dios mismo que estaba haciendo y que estaba humillando a su Dios y lo había puesto allí postrado en tierra. Ayúdenos el Señor para entender lo que Dios hace, lo que Dios obra en nuestras vidas y que cada uno de nosotros podamos estar apercibidos en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga en esta mañana. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes, mis hermanos, dicen los versos del 4 y el 5. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Gloria al Señor. Bueno, venimos escuchando todo lo que aconteció en aquella oportunidad cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto. Ellos se lo llevaron, como venía explicando nuestro hermano Fran allí, lo pusieron al lado junto a este Dios que ellos tenían, al Dios Dagón, lo pusieron allí el arca. Y vemos que el pueblo de Israel llevó el arca del pacto de Jehová a la guerra. Quisieron llevar la presencia del Señor o el arca del pacto como un amuleto para que Dios les diera la victoria. Pero vemos que ellos no estaban haciendo las cosas como Dios había ordenado, y no porque tenían el arca tuvieron victoria, al contrario, fueron derrotados y los filisteos se llevaron el arca a la casa de su Dios. A veces nosotros creemos que podemos usar la presencia del Señor como nosotros queremos, como se nos antoje. El pueblo de Israel lo quiso usar como un amuleto. Aquí los filisteos se lo llevaron para que estuviera allí junto a su Dios. Pero a Dios, como decía la pastora ayer, nadie lo manipula. Nosotros no podemos manipular la presencia del Señor ni hacer como nosotros queremos. Dios es Dios soberano. Y vemos aquí que dice que al siguiente día, cuando ellos se levantaron,
Se consiguieron una escena tremenda. Dice que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Tremendo, hermano. Ya no había duda de que era el poder de Dios obrando sobre este muñeco, sobre esta estatua que ellos tenían allí. Estaba postrado, el Dios que ellos adoraban, lo que ellos veneraban, estaba postrado delante del arca del pacto de Jehová, dándoles a entender a ellos que Dios es el único Dios poderoso y soberano. Dice la palabra del Señor que los ídolos nada son. Estos muñecos tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan. Era el mismo Dios haciéndole entender a ellos que su Dios era vano, que no tenía poder. Dios estaba demostrándoles allí que las palmas de las manos son el poder, pero les mostraba allí el Señor que no tenía poder su Dios, estaba postrado, y así el enemigo caerá postrado en el nombre de Jesús cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros creemos las promesas del Señor en nuestras vidas. Puede ser que estés pasando por momentos de dificultad, de angustia, pero si nosotros nos ponemos allí a la brecha, creyendo al Señor y a su palabra, pues todas estas cosas, estas adversidades caerán a tierra en el nombre del Señor. Y dice que entonces los filisteos, los sacerdotes, cuando vieron esta escena, que las palmas de las manos de su Dios quedaron allí en la entrada del templo y la cabeza, solo le quedó el tronco. Qué vergüenza, hermano. Dios estaba mostrando su poder, pero esta gente no se dieron cuenta, sino que tomaron de esto como una religión nueva, tomaron una costumbre nueva. Entonces dijeron, ahora no podemos pisar la entrada, el umbral del templo de Dagón. Y así mucha gente, cuando Dios les habla y les muestra el error de su camino donde se encuentran, cuántas falsas religiones existen hoy en día, pero la gente persiste en el error de su camino. Quiera el Señor que nosotros no seamos indiferentes, que no seamos necios, persistiendo en falsas doctrinas, en enseñanzas que van en contra de la palabra del Señor, sino que abramos el corazón, abre tus ojos y entiende que hay un solo Dios en la tierra y en el cielo, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Agravó la mano de Jehová sobre los de Asgog, los destruyó y los hirió con tumores y en todo su territorio. Bueno, vemos que Dios no habita en la sociedad. Esta gente eran idólatras, hacían todo lo malo delante de los dioses. Entonces no podía estar el arca de Dios, la presencia de Dios en ellos. Por eso, primero les botó a su Dios que ellos tenían, su ídolo, y ahora después ya los hirió con tumores, con toda enfermedad. ¿Por qué? Porque habían tomado el arca, habían hecho sacrilegio. Lo que ellos no podían hacer esas cosas, no debían hacer esas cosas. Sin embargo, ellos lo hicieron porque tenían que estar, Dios creía que el Dios era el arca, ¿no? Entonces, pero el arca solamente era el lugar donde el Señor se manifestaba. Ellos lo tomaron y pensaron que iban a triunfar y fue lo peor para ellos, ¿no? Como digo, Dios no habita en la sociedad, ¿no? Eso nos pasa también quizás a nosotros también, que para poder que el Señor esté con nosotros, nos escuche, debemos estar limpios, sacarnos todo lo que tenemos, la suciedad que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Hay cosas que verdaderamente decimos, no, si yo voy, yo oro, yo estoy, pero hay que hacerse un examen uno mismo y ve que verdaderamente hay muchas fallas tenemos, y si tenemos esas fallas, por eso hay veces que el Señor no nos responde nuestras oraciones, ciertas cosas, no nos escucha, porque es preciso sacar la piedrita que tenemos dentro de nosotros, esa piedra que a veces que nos tiene y nos fastidia, y estamos allí con esa piedra. Saca esa piedra para que estés limpio, entonces ahí estará la presencia del Señor, y entonces escuchará todas nuestras peticiones y nos llevará a las cosas buenas, ¿no? Así que eso es
hay que primero limpiarse. Esta gente no estaba limpia, no podía estar la presencia de Dios allí. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Dios me les bendiga y Dios me les guarde. La paz de Dios sea sobre cada una de sus vidas en el nombre de Jesús. Seguimos con esta historia, versos 7 y 8. Dice, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca del Dios de Israel a Gat, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, a mí este capítulo me produce una cierta gracia el ver que esta gente pensó que se había llevado, como alguien dijo, un trofeo, ¿verdad? Y vemos aquí, hermanos, que Dios no necesita de nosotros para defenderse realmente. Dios sabe defenderse. Y allí ellos habían tomado el arca del pacto y no se imaginaron, porque aunque realmente el arca del pacto no le sirvió a Israel para salvarse, por cuanto ellos no le dieron el sentido real que tiene, pero una vez que el arca del pacto está en manos de los filisteos, Dios se encarga de defender, ¿verdad? De defender esa arca. Y dice allí que los de Asdod, ¿no? Sabemos que los filisteos tenían 5 ciudades principales. Y dice que allí donde ocurrió aquello de que en la ciudad de Asdod, ¿no? Donde Dagón fue avergonzado públicamente allí por el Señor. Qué tremendo, hermano, de verdad, cuando uno lee esto dice, miren lo que es el poder de Dios. Y sin embargo, también miramos la ceguera del hombre, la ceguera de las personas cuando están en la idolatría, que muchas veces, aunque como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír, porque Dios les mostró claramente allí su poder. ¿Y sabe qué hicieron? En vez de arrepentirse, en vez de reconocer que el Dios de los israelitas era superior a su Dios, que verdaderamente era el único Dios, ¿sabe qué? Prefirieron mandar, dice ahí, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. El Señor dice que allí que los había afectado con tumores. Y estaba leyendo de que estos tumores, muchos piensan que era como la peste bubónica, que viene por causa de la picadura de una pulga, que es la pulga la tienen los roedores, los ratones, ¿no? Y por eso puede ser, porque más adelante explica de que cuando ellos enviaron el arca del pacto, la enviaron con una forma de tumores de oro y también de ratones de oro. Entonces, esa pulga producía esta enfermedad, una enfermedad terrible que producía unos tumores en los ganglios. Entonces, vemos cómo esta gente, aún siendo así afectada, no se arrepintieron, sino más bien dijeron, vamos a sacar el arca de aquí. Ellos pensaron que mandando el arca a otro lugar ya se solucionaba el problema. Y hay muchas personas, hermanos, que prefieren evadir a Dios, evadir las cosas de Dios. Mejor no voy a la iglesia, mejor me alejo de este evangélico, mejor no quiero saber nada, porque la gente ha endurecido su corazón. Y eso es lo que ellos hicieron. Pensaron mandarla a otra ciudad. Y dice que convocaron a todos los príncipes de los filisteos y preguntaron entre ellos, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Mira la pregunta, ¿qué haremos con esta arca? Ellos no tenían ni idea, porque estaban todos confusos. Era algo tremendo lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Nunca les había acontecido algo tan terrible. Y lo más tremendo, ellos reconocían que era por el arca. No pensaron que fue una casualidad. No. Ellos inmediatamente supieron que al llegar el arca allí comenzaron estos problemas. ¿Por qué? Porque Dios estaba tomando venganza de allí de los filisteos, ¿verdad? Porque ellos creyeron que el arca era cualquier cosa y no era así. El arca era algo sagrado. Y dice que la respuesta fue, pases el arca del Dios de Israel a Gat, y pasaron allí a otra ciudad de los filisteos, pasaron el arca del pacto. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Qué haremos con el arca del Dios de Israel? La pregunta sería, ¿qué haremos? ¿Qué harás tú cuando te prediquen la palabra? ¿Qué harás tú cuando sientas que la presencia de Dios está allí alrededor tuyo? ¿Vas a huir? ¿Vas a salir a otro lugar? ¿Vas a escapar?
aparentemente de la presencia de Dios, ¿qué vas a hacer? Entonces, no podemos pensar que las cosas de Dios son algo que podamos desechar y ya está, me quedo libre, tranquilo. No, cuando Dios quiere tratar con el hombre, Dios va a insistir de una y otra manera. Fíjese que como no funcionó lo del ídolo que tuvieron, que lo vieron allí con las manos allí cortadas, como dice en los versículos anteriores. Entonces Dios ahora le envió esos tumores, muchas formas de darse a conocer, de dar a entender el poder de Dios, pero la gente aún no entendió, la gente quiso evadir, quiso mejor, vamos a mandarle problema a otra ciudad y nos quitamos nosotros el problema, ¿verdad? Pero no, las cosas de Dios no pueden ser así. Entonces, cuando Dios quiera tratar contigo, si hay alguno que está escuchando esta palabra, Dios está queriendo tratar contigo de una manera y tú le cierras esa puerta, te haces el sordo, no quieres escuchar, Dios va a buscar otras maneras. Muchas veces hay enfermedades terribles, hermano, que Dios permite, y lo único que quiere Dios a través de esta situación es que la gente entienda que Dios es real y que lo busque. Lo que está sucediendo en este tiempo de pandemia, esta pandemia debería hacer que mucha gente se acercara a Dios, debería hacer que muchas personas vinieran a buscar a Dios y a decir, quiero que oren por mí, vamos a orar. Pero ¿sabe qué es lo que está haciendo la gente? Están evadiendo a Dios, están tratando de más bien que haya una vacuna, que haya cualquier cosa, pero no quieren acercarse a Dios. Que Dios tenga misericordia, porque Dios va a seguir tratando con la humanidad. Así como a estos filisteos le vinieron esos tumores, a esta humanidad le van a seguir viniendo cosas terribles más allá de esta pandemia, porque para los hijos de Dios vienen cosas mejores, hermano, pero para aquellos que no quieren creer en Dios, la cosa va a ser cada día peor, porque lo que está escrito en la palabra dice de pestes y de cosas que van a ser peores que lo que estamos viviendo ahora. Entonces, si alguien está escuchando esto, no endurezca su corazón como lo endurecieron estos filisteos, sino más bien sea sensible a la voz de Dios, humíllese delante de la presencia del Señor y Dios te va a bendecir y Dios te va a libertar. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor. El versículo 9 dice así: y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Bueno, hemos estado viendo aquí ya lo que le estaba aconteciendo al pueblo filisteo. Y bueno, la palabra nos enseña más que todo cómo Dios actúa con mano poderosa. Dios puede permitir que su pueblo sea humillado a causa de su pecado, pero jamás Dios va a permitir que su gloria sea derribada. Y los filisteos creyeron que que su Dios le había dado la victoria con los israelitas, pues, y ellos se sintieron gloriosos y todo esto. Pero ahora Dios les estaba demostrando que simplemente su Dios Dagón no era nada, y se lo estaba demostrando a través de estas calamidades que les trajo a ellos. Dice que el pueblo tuvo temor aquí, ¿verdad? En el versículo 9 dice que los afligió en gran manera, y a los hombres, desde el más grande hasta el más pequeño, los hirió con tumor. En otra versión dice con hemorroide. Y así como explicaba la pastora, eran esas pulgas que salían, que te traen los roedores y producen esta serie de enfermedades, de tumores en el cuerpo de las personas. Dice que más que todo eran las partes privadas que le salían protuberancias o este tipo de ronchas que le causaban dolores. Entonces, aquí podíamos ver cómo la mano del Señor se estaba extendiendo sobre ellos, pero es para hacerles entender que su gloria es poderosa, ¿verdad? Nosotros nunca podemos tomar al Señor como amuletos en nuestros momentos de que realmente ahí sí nos acordamos de Dios. Debemos entender que la gloria de Dios nunca va a ser traspasada, nunca va a quedar derribada, sino que Dios siempre va a demostrar su gloria y no va a necesitar de nosotros para reflejarle eso a la humanidad, y que nosotros debemos entender que siempre debemos buscar de su presencia, entendiendo de que vamos a depender siempre del Señor. Y Dios le estaba demostrando aquí al pueblo filisteo era eso, ¿verdad? Así como se lo mostró al pueblo egipcio, que solamente Israel, aunque estando en esclavitud, se seguían comportando mal, clamaron al Señor, y Dios con mano poderosa trajo todas esas plagas sobre Egipto,
para demostrar su gloria. Nunca Dios lo hizo para demostrar que Israel era fuerte, sino para demostrar su gloria contra sus enemigos. Y así mismo estuvo haciendo contra los filisteos. Y hoy día Dios nos está diciendo lo mismo, pues está mostrando su mano poderosa. Estos solamente son principios de dolores que están pasando en el mundo. Y hoy el Señor nos manda a reflexionar que debemos buscar de Él, que debemos estar del lado de Él ante que vengan las calamidades que vienen y están predestinadas para esta tierra, para la humanidad, para aquellos que no creen en el Señor. Entonces hoy Dios te dice que te vuelvas a Él de todo corazón, que le sirva de corazón sincero para que Él te pueda guardar y te pueda librar de todos estos acontecimientos que están por acontecer aquí en el mundo entero. Entonces, el Señor te dice que te conviertas a Él para que puedas ser salvo. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Allí en 1 Samuel capítulo 5, verso 10 dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Vemos allí la situación que sucedió en estas ciudades de los filisteos, en Asdón y luego aquí en Ecrón. Se dice que los filisteos estaban compuestos por 5 ciudades principales y entre esas, bueno, estas 2 que están nombrando ahorita la palabra del Señor. Y como dice la palabra, estaban los cronistas informados acerca de la situación que había sucedido allí en sus ciudades vecinas, bendito sea el Señor, en la cual habían tomado el arca del Señor, la presencia de Dios y bueno, como habían hablado nuestros hermanos, creyendo que era un amuleto, algo de protección como tal. Y lo podemos decir porque ellos veían, ¿verdad?, cómo Dios respaldaba a Israel de una manera especial, lo que representa esa presencia. Hoy para nosotros, bendito sea el Señor, la importancia de que nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, mantengamos y aseguremos esa presencia del Señor en nuestras vidas. No es algo de jugar o de creer, ¿verdad?, que algo solamente los domingos. La presencia del Señor está con nosotros todos los días. Y es algo que el Señor nos demanda en este tiempo de cuidarla, de guardarla a través de la santidad, de prepararnos para el Señor, para ver su gloria. Y vemos cómo esta ciudad gritaba, dice allí en el verso 10, y dieron voces, bendito sea, se gritaron, ¿verdad?, por la situación que les venía. Y con todo, bueno, recurrieron, hicieron una reunión ellos mismos allí y devolvieron el arca, bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a valorizar las cosas de Dios, lo que Dios ha puesto en tus manos, el ministerio, el talento, el don. Démosle importancia y más en este tiempo final en la cual el Señor quiere moverse de una manera especial sobre su iglesia, sobre su pueblo. Hoy hombres, ¿verdad?, y mujeres que desean esa presencia especial en nuestras vidas o deseamos, ¿verdad?, esa llenura del Señor. Algunos dicen, bueno, tenemos que pagar un precio. El Señor obra como Él le place y vemos aquí cómo obró de una manera especial. No necesitó la mano del hombre, sino Él mismo personalmente se manifestó, ¿verdad?, y dio la cara contra este pueblo, los filisteos. Bendito sea el Señor. Que Dios nos ayude a valorizar las cosas. Bendito sea el Señor y que Dios, ¿verdad?, nos dé esa fortaleza, sabiduría para darle importancia a las cosas del Señor. La santidad no es cualquier cosa. Hay gente que en este tiempo se ha tomado, ¿verdad?, la cuestión de darse, vamos a decir, un ministerio, un talento. Ellos mismos se constituyen y sabiendo que las cosas vienen de arriba. Todo lo que nosotros obtenemos, ¿verdad?, lo obtenemos por la misericordia del Señor. Si anhelas un ministerio, anhelas un talento, anhelas un crecimiento en el Señor, humíllate y el Señor te lo dará. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Bueno, aparentemente era una desgracia. Aparentemente cayó la gloria de Israel. Pero la gloria de Israel nunca cae. Ha sido traspasada la gloria de Israel, decían ellos, y por eso al nieto de Elí le pusieron Icabod, que quiere decir traspasada es la gloria de Israel. Pero no, a Dios nadie lo traspasa. La gloria de Dios sigue donde mismo. Los que nos alejamos de esa gloria somos nosotros. El hijo pródigo se fue de su casa, pensó que estaba perdiendo el tiempo y dijo, tengo que disfrutar de la vida antes de que se me acabe. Y pidió la herencia por adelantado, se fue de casa
Y cuando él le fue mal, cuando cayó en la miseria, se vio en medio de cerdos, en un chiquero de cerdos, en tal miseria que no tenía ni siquiera para pagar un plato de comida, deseaba comerse las algarrobas de los cerdos. Allí reaccionó y pensó en la casa de su padre. Tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia. Allí las cosas van bien y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Él reconoció que el que estaba caído era él. El que tenía el problema era él. Hay gente que están acostumbrados a sacar goles fuera, a echarle la culpa a todo el mundo de sus miserias, de sus desgracias, pero la gente no tiene la culpa de tu caída. La gente no tiene la culpa de tu descuido. La gente no tiene la culpa de tu falta de comunión. Te has alejado de la comunión del Señor y has caído en la apatía, en la frialdad, en el desaliento. Todo lo ves oscuro. Ves siempre el vaso medio vacío. Mientras que otros disfrutan de la bendición, tú estás amargado y con un sentimiento de desgracia sobre tu vida. Mis amados hermanos, el hijo pródigo se levantó y se fue a su casa. El problema no era Dios, el problema era Israel. Ha sido traspasada la gloria de Israel. La gloria de Israel es Dios, pero a Dios nadie lo traspasa. A Dios nadie lo vence. A Dios nadie puede contra Dios. Así que si tú tienes un problema en tu vida, examínate a ti mismo, porque Dios no tiene problema. Cuando nosotros estamos bien con Dios, cuando estamos caminando con Dios y tenemos problemas, hermanos, llegamos a la conclusión de que estamos siendo probados o el diablo se ha levantado contra nosotros porque estamos haciendo las cosas bien. Y entonces allí nos consolamos en el Señor, sabiendo que no hay prueba que dure para siempre. No prevalecerá para siempre la vara de la iniquidad sobre los justos, no sea que extiendan su mano hacia lo malo y se aparten de la justicia. Por la noche viene el lloro y a la mañana siguiente vendrá su misericordia. No dura para siempre el castigo de Dios. Así que la solución era volverse a Dios. El profeta Jeremías exhortó al pueblo de Israel y les dijo: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Volved al buen camino. Y ese es el mensaje que tenemos para ustedes. Cuando caigas en derrota, cuando todas las puertas se te cierran, cuando todo se ve oscuro, vuelve a Dios, vuelve al Señor, vuelve a la senda antigua, vuelve a vivir la palabra y verás cómo Dios te va a restaurar. A Dios no lo defiende nadie. Hay que prepararnos, hay que reagruparnos, vamos a recuperar el arca, vamos. Si antes el arca iba con ellos y se sintieron en derrota y cayeron en derrota, ahora sin el arca, imagínate tú qué ánimo tenían ellos para seguir adelante. Sin Dios nada podemos hacer. El problema no era Dios, el problema era ellos que habían abandonado al Señor, habían abandonado el camino del Señor. Hay gente que puede estar en el Señor, estar en la iglesia, rodeados de avivamiento, rodeados de coros, rodeados de mensajes espectaculares y están descarriadas. Judas Iscariote andaba con el Señor, viendo los milagros que hacía, resucitaba muertos, levantaba paralíticos, limpiaba leprosos, multiplicaba los panes y los peces en el desierto, le predicó a 5,000 personas. Y Judas lo que pensaba era: aquí tengo un buen político. Si yo logro llevar al Señor a lo más alto de la política, vendrá a ser rey en Israel y yo seré su tesorero, yo voy a administrar la finanza. Pero cuando vio que Cristo no tenía ningún interés en la política, cuando oyó que el Señor dijo: mi reino no es de este mundo, entonces
pensó en sacar algún beneficio y terminó vendiéndolo por 30 piezas de plata. Hermanos, se llevaron el arca, derrotaron a Israel, se llevaron el arca y lo tomaron como trofeo de guerra. Cuando los países vencedores invaden un país, allí no hay ética. Está escrita la Convención de Ginebra, donde están las leyes de la guerra. Allí no se permite matar a los que se rinden. En esas leyes dicen que no se permite torturar a los soldados vencidos. Allí dice que no pueden matarlos. Pero ¿cuánta gente? ¿Qué hacía Hitler cuando agarraba prisioneros? Los ponía como escudo cuando venía el enemigo, cuando venían los aliados, los ponía como escudo y los pobres soldados rendidos terminaban muriendo en el frente de batalla sin defensa alguna. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, somos utilizados como carne de cañón? Pero aunque haya leyes de guerra, la gente se las salta, la gente las desobedece, no se somete a nada. En tiempos de guerra se pierden las garantías, en tiempos de guerra se pierden los derechos civiles, pero el único que puede protegernos es el Señor. Fueron vencidos, se llevaron el arca, la pusieron delante de Dagón, como quien dice, para darle la gloria a Dagón. Dagón, nos entregaste a los hebreos. Dagón, nos entregaste el arca. Ahora Israel no es nada, no significa ningún peligro para nosotros, porque Israel está debilitado, Israel está vencido, tenemos el arca. Pero el arca no era la fuerza de Israel. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y el gozo del Señor se produce cuando el Señor está en nosotros. Qué lindo es estar en la presencia del Señor. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que si tú has perdido el gozo, ya nada te produce alegría. Vas al culto con una monotonía, vas al culto y te aburre, estás deseando que termine. Cuando un hermanito pasa a orar para dirigir el culto y se alarga un poquito y ya estás pensando, se cree que es espiritual, viene aquí a hacer todas sus oraciones, que haga la oración cortica y ya se acabó, y te estás deseando salir corriendo del culto. ¿Qué es lo que está pasando contigo? No es Dios el problema. Mientras que otros se van gozosos, llenos de la presencia del Señor, tú te vas amargado. El culto para ti no estuvo fabuloso, no estuvo estupendo, estuvo seco, vacío de contenido. ¿Por qué? ¿Es el problema la iglesia? ¿Es el problema tu pastor? El problema eres tú, que te has alejado de la fuente de vida y estás bebiendo agua de cisterna. Te has alejado de Dios y te apartaste a malos caminos, y por eso el cachorro del león te hiere la coronilla. Ya ni siquiera te enfrentas a un león, sino al cachorro, y el cachorro te hace daño. ¿Por qué? Todo esto te acarrió el haberte alejado de Jehová tu Dios. Vuélvete a Dios. Mire, Dios movió su mano. ¿Cómo movió su mano Dios? Hirió a los filisteos. Ellos se llevaron muy contento el arca. Pusieron el arca delante de Dagón, dándole gloria a Dagón. Cuando se despertaron a la mañana siguiente, Dagón estaba en el suelo tendido, postrado delante del arca. Ay, ellos dijeron, eso sería accidental. Levantaron otra vez su estatua y le dieron gloria, pero al día siguiente volvió a estar en tierra y con la cabeza cortada. Dagón sin cabeza, Dagón sin brazos, le cortó las cabezas, le cortó los brazos, y aquella gente tuvieron miedo. La mano del Dios de Israel se ha levantado contra nuestro Dios. Ahí reconocieron que Dios es más poderoso que Dagón, porque Dagón es una estatua, Dagón es yeso, Dagón es escayola,
es madera, es oro, es plata, pero no tiene poder. Tiene ojos y no ve, tiene boca y no habla, tiene pies y no camina. Hay que montárselo en el hombro en Semana Santa y donde lo paran de ahí no se mueve. Esos son los dioses de los hombres. Y la Biblia dice que aunque todos los pueblos anden en el nombre de sus dioses, con todo nosotros andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, desde ahora y para siempre. No cambies a Dios por nada. No cambies a Dios por este mundo, muchachos, que van creciendo en el Señor. Y llega un momento que no le es atractivo las cosas del Señor. El mundo tiene más atractivo. La discoteca tiene más atractivo. La fiesta tiene más atractivo. La moda tiene más atractivo. Y llega el momento que se empiezan a alejar de Dios y caen en desgracia, caen en ruina. ¿Y qué sucede? Entonces comienza a venir el juicio. A algunos les da tiempo. Ojalá Dios quiera que tú seas uno de esos a los que tienen oportunidad y se vuelven a Dios. En estos días oíamos el testimonio de un muchacho descarriado que empezó a andar con mala junta. Mire, se juntó con un grupo de malandros, se fueron a un hotel a hacer negocios de drogas y allí en el hotel los mataron. Al muchacho lo descuartizaron, le cortaron la cabeza, le cortaron los brazos, le cortaron los pies. Qué triste cuando cuentan la historia de ese muchacho. Su padre es evangélico, fue criado en la iglesia evangélica, pero empezó a andar en malos caminos y terminó de esta manera. No fue Dios el que le mandó a cortar la cabeza, es él mismo. Se alejó de Dios y se acercó al mal. La Biblia dice que los que se alejan de Dios perecerán. Dijo el salmista Asaf, en cuanto a mí, el acercarme a Dios será el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus maravillas. Así que si tú te acercas a Dios, te estás acercando al bien. Tú quieres que te vaya bien toda la vida, acércate a Dios, vive cerca de Dios, vete a tus cultos, oye la palabra. Si estás aburrido, métete en oración y Dios va a volver el gozo de la salvación. Si lo has perdido, Dios te lo va a restaurar, pero no te alejes de Dios. Acércate al Señor, mantente cerca de su presencia. Mire, la mano de Dios se agravó. Aquella gente ya no volvieron a levantar la estatua, se la llevaron a otro lugar. Hermano, para repararla, para ponerle los brazos. ¿Usted cree que un Dios de verdad va a necesitar que lo reparen? No. Él nos repara a nosotros. Cuando llegamos como los coches viejos chocados, Él nos arregla, nos quita los bollos, nos quita las torceduras y nos endereza y nos pone como nuevo. Así es Dios. Él restaura, Él levanta al caído. Aquella gente al ver que su Dios no había podido hacer nada contra el arca, entonces, mis amados hermanos, empezaron a buscar soluciones. Porque empezaron a salirle tumores a la gente. Una cosa es que aisladamente le salga un tumor a una persona o a una familia. ¿Quién sabe qué plaga habrá en esa casa? Hay que examinar. Pero no, toda la ciudad se inundó de temores. Hermano, entonces dijeron, no, vamos a sacar el arca de Jehová de nuestra ciudad. Vamos a mandárselo a Gat. Y le mandaron el arca a Gat. Y Dios hirió a Gat con tumores, con almorranas, hermano. Andaban con esa tripa afuera, para arriba y para abajo. Era tremendo, con añublo. Los hirió con ratones. Los ratones empezaron a aparecer, plagas de ratones, miles de ratones devorando los sembrados de los filisteos. Así que enfermos, en desempleo, en hambre, en miseria. Hermano, vino una ruina sobre todo el pueblo filisteo. Entonces los de Gad dijeron, no queremos el arca. Mandaron el arca a Ecrón. Ay, los de Ecrón empezaron a llorar. Han mandado el arca del Dios de Israel para que nos destruya, nos quieren matar, nos odian. Hermanos queridos, y ellos no querían el arca. Al ver que nadie quería el arca, entonces decidieron reunir a los príncipes, reunir
a las autoridades para ver qué hacemos con el arca. ¿Qué hacemos con el arca? Las cosas hay que conversarlas. No por taparte el ojo con un dedo se va a morir el sol, va a desaparecer el sol. El sol sigue ahí, lo único que te ha tapado es los ojos. No, el ignorar las situaciones que se están viviendo no quiere decir que van a desaparecer. Hay que conversar, hay que buscar la solución. No te ahogues en un vaso de agua, no te hundas ante los problemas, no dejes que la depresión pueda contra ti, porque tú eres la cabeza, tú eres el que llevas la rienda de tu hogar. Si tú te vienes abajo, ¿dónde terminan tus hijos? ¿Dónde termina tu esposa? ¿Cómo se vuelve un caos tu casa? No te puedes dar el lujo de rendirte y encerrarte en un cuarto porque estás depresivo, no. Levántate en el nombre del Señor. Levántate, como dijo el salmista David, sean dispersados mis enemigos. Dios se levanta en tu favor hoy en el nombre del Señor. Está a tu lado. El problema eres tú, el problema no es Dios. El versículo 11 dice, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envía el arca de Dios a Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Ay, 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 buscaron la solución. Hablando, se entiende la gente, hay que buscar la solución a los problemas y no rendirse cuando vienen los problemas. Hay que buscar la solución. Ellos dijeron, lo llevamos a Ecrón. Y no lo quisieron los de Ecrón porque la mano de Dios se agravó sobre ellos. Lo enviamos a Gat. No lo quisieron los de Gat porque la mano de Dios se agravó sobre ellos. ¿Qué hacemos con el arca? Y dijeron unos, eso, en la reunión de sabios hay sabiduría. Reunieron a los sabios de los filisteos y hubo uno que dio en el grano, hubo uno que dio en el clavo, como dicen, y dijo, mire, vamos a enviar esa arca otra vez a Israel. Que vuelva a la tierra de Israel y no nos mate. Mientras que tengamos esa arca entre nosotros, vamos a morir, vamos a perecer, nos va a matar Dios. Oye, hermano, la gente no quiere problema con Dios. El ateo más terrible, hermano, no quiere problema con Dios. Hubo un hombre ateo, presidente del Partido Comunista de la Universidad en Puerto Viejo, allá en Ecuador, y este ateo, su madre vivía al frente de donde yo estaba haciendo una campaña y él llegó a visitar a su madre. Coincidió que comenzábamos la campaña esa noche y cuando él me oyó predicar dijo, este es un listillo. Él cree que va a convencer a la gente en mi ciudad. En mi ciudad son gente intelectual, son gente inteligente. En ese tiempo en Ecuador la ciudad estudiantil era Puerto Viejo y iban estudiantes de todo el país allí a estudiar. Él era presidente del Partido Comunista de la universidad y tenía como 3 carreras y era profesor en la universidad. Y entonces él dijo, este no se va a llevar nadie de aquí, este no va a ganar a nadie aquí. Pero él vino el primer día, el segundo día y se ponía una silla frente a la casa de su madre y allí oía la palabra. Y vio que cada día había más gente, y más gente, y más gente, y los enfermos eran sanados y la gente se entregaba. Un día se me acercó al terminar el culto y me dijo, mira, yo soy presidente del Partido Comunista de la universidad. Yo soy ateo, pero yo pensaba que tú no ibas a alcanzar nada aquí, ya tienes una multitud allí. Yo estoy interesado en saber de dónde sacas tú toda esa sabiduría. Comparte, dame un mensaje, yo tengo que dar un discurso en la universidad mañana, dime qué predico. Y le di el mensaje del buen samaritano y el hombre le gustó. Al día siguiente volvió a pedirme otro mensaje, así que él terminó predicando en la universidad lo que yo le enseñaba para que predicara. Aquel hombre dejó de ser ateo. Aquel hombre, cuando yo me fui a otra ciudad, llevó a la iglesia, pagó un autobús para llevar a la iglesia a mi campaña en la otra ciudad. Y un día se me apareció en la campaña y me dijo, pastor, me están buscando la policía. ¿Y por qué? Mataron a un hombre en la universidad y me culpan a mí. Le dije, mira, vamos a hacer una oración y tú vuelves a tu ciudad. Cuando llegues a la ciudad, te van a recibir para darte una buena noticia,
que ya el asesino lo encontraron. Él se fue creyendo en esa palabra. Cuando llegó a la ciudad, su esposa, su madre, sus hermanos lo recibieron en el terminal de autobuses y le dijeron: no te preocupes porque ya encontraron al asesino, confesó su crimen, hermano, y aquel hombre quedó agradecido. Pasaron como 25 años escribiéndome, hermano, éramos amigos, se puede decir, pero de repente perdí el contacto con él y hace unos 7, 8 años pasé otra vez por su ciudad y vino a la iglesia donde yo estaba predicando y me dijo: hermano Edgar, ¿se acuerda de mí? Le dije: sí, tú eres Hernán Nieto. Y le dije: ¿qué es de tu vida? Me dijo: ahora ya no soy su amigo, ahora soy su hermano, porque yo me entregué al Señor también. Hermano, eso es lo que hace Dios en las vidas, cuando la gente se para en los caminos, cuando la gente medita en lo que está haciendo y se vuelve a Dios, su vida es restaurada, la miseria se va, la ruina se va, todo el mundo oscuro que te rodea desaparece y tu mundo se vuelve un reino de luz, un reino de alegría, donde ves solución para todo. Mientras otros se ahogan en un vaso de agua, tú siempre tendrás la palabra que resuelve el problema. Tú siempre tendrás la palabra que pone fin a tu desgracia. Aquellos hombres buscaron la solución. Vuélvanle el arca al pueblo de Israel. Y así decidieron volver el arca. El versículo 12 dice: y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Aquella gente orando cada uno a su deidad, pidiéndole que le ayudara, pero sus dioses eran dioses hechos por manos de hombre, con ningún poder para restaurar, ni para librar, ni para sanar. Así que decidieron devolver el arca. Lo que no pudo Israel con la guerra, con las armas. Ellos no pudieron vencer a los filisteos. Perdieron el arca. Dios lo hizo. Dios no necesita de defensores. Dios no necesita de que nadie pelee la batalla por él. Él sabe pelear. Cuando Dios enrolla las mangas, hermano, hay que tener cuidado, porque ese sí que sabe pelear. Y dio a los filisteos. Era una potencia en aquella zona. Un pueblo aguerrido en la batalla, un pueblo bien apertrechado, un pueblo armado hasta los dientes, pero delante de Dios sus armas no le sirvieron de nada. Así que, amigo, yo te recomiendo que contra Dios no podemos, pero con Él todo lo podemos. Dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, no hay nada imposible para Dios, y mucho menos también para los que creen en Dios. Para el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Así que yo te planteo hoy una situación hoy. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es el asunto que estamos discutiendo? Como dijo este dramaturgo, bueno, ya se me olvidó el nombre de ese dramaturgo, dijo: ser o no ser, esta es la cuestión. Bueno, nosotros hoy te decimos que tienes que pararte a pensar en ese asunto. ¿Qué haces tú de espaldas hacia Dios? Tu situación ha empeorado. Todas las puertas las ves cerradas. No encuentras solución para nada. Pues vuélvete a Dios. Él es la solución. Entrégale tu vida al Señor. Allí donde está, pon la mano derecha en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras: Dios mío. Dios mío. En este momento, yo abro mi corazón, y te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, por haber tocado mi corazón. Ahora soy tu hijo y tú eres mi Padre. Soy tu pueblo y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.